Factores ambientales abióticos. Entre ellos tenemos 4 factores ambientales abióticos. Como primer factor tenemos la temperatura que afecta al pantano. El pantano de Palmera se encuentra en un clima tropical con temperaturas cálidas y húmedas durante todo el año. Estas condiciones de temperatura y humedad son ideales para el crecimiento de la vegetación y para la vida de las especies de animales que habitan en ese ecosistema. Como segundo factor sería el agua. El agua es un factor muy fundamental en el pantano de Palmeras, ya que es el hogar de varias especies acuáticas y proporcionan el agua necesaria para la vegetación. La cantidad y calidad del agua disponible en el ecosistema es crucial para la supervivencia de las especies que lo habitan en ella. Como tercer factor tenemos el suelo. El tipo de suelo que se encuentra en el pantano de Palmeras es generalmente arcilloso y rico en nutrientes. Este tipo de suelo es importante para el crecimiento de la vegetación y la vida de los microorganismos que viven en el ecosistema. Como cuarto factor tenemos la luz solar. La cantidad de luz solar que recibe el pantano de Palmeras es importante para el crecimiento de vegetación y para la actividad de las especies animales que dependen de él. Luego tenemos los recursos naturales que son renovables y no renovables. Como recursos renovables tenemos el ecosistema del pantano de Palmera, es una fuente importante de recursos naturales renovables, que incluyen madera de palmeras, alimentos, entre ellos las nueces de palma, el acaí y el coco, que son plantas medicinales, turismo y creación, así como servicio de ecosistemas críticos. Es importante garantizar la gestión sostenible de estos recursos para garantizar su disponibilidad a largo plazo. Recursos no renovables en el pantano. Algunos recursos no renovables que presenten el suelo y el subsuelo del ecosistema, como los siguientes: hidrocarburo. En algunos casos los pantanos de palmeras pueden contener depósitos de hidrocarburos como petróleo y gas natural que se encuentran en el subsuelo. Minerales. El suelo del ecosistema del pantano de Palmeras puede contener algunos minerales valiosos como el hierro, el cobre y el oro. Es importante señalar que la extracción de estos recursos naturales no renovables del ecosistema del pantano de Palmeras puede tener impacto ambiental y social significativos y por lo tanto debe llevarse a cabo de manera responsable y sostenible. La extracción de hidrocarburos en particular puede tener efectos diversos de la calidad del agua y biodiversidad del ecosistema. Las áreas importantes de su extinción debido al estrés hídrico causado por variabilidad climática. Según el estudio impactado del cambio climático en los biomas peruanos, elaborado por especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente. Bueno, también podemos encontrar sus consecuencias en el impacto ambiental. Entre ellos están los hallazgos más importantes que se consignan entre los pantanos. Son los ecosistemas más vulnerables a potenciales de pérdidas de hasta 50% de su cobertura actual. Ahora les hablaré del efecto económicos, sociales y ambientales. La presión del estrés hídrico sobre dichos entornos naturales provocaría una inmigración de especies y cambios de su fisonomía. Además, concluyen que el 82% de la cobertura actual de dichos ecosistemas en el Perú se mantendrá estable, un 18% que migrará a condiciones más húmedas y un 4.5% disminuirá su humedad. Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos como base los mapas ecosistemáticos del MINAM, una extensa revisión bibliográfica a la agrupación de biomas, técnicas de clasificación automática y proyecciones climáticas regionales robustas derivadas del proyecto Intercomparación de Modelos Acoplados 5. Ahora les hablaré sobre otros tipos de causa: el cambio de uso de las tierras.
la inadecuada disposición final del residuo y de desmonte de la construcción, así como la minería informal, entre otros factores. Son las amenazas más frecuentes que ponen en riesgo la conservación de los humedales en nuestro país, según el Ministerio del Ambiente. Bueno, ahora les hablaré sobre los efectos económicos, sociales y ambientales de los otros. En los Andes, los humedales destacan por su valor estratégico e importancia para la seguridad hídrica. A pesar de este, cubren solo el 0,42% del territorio nacional. Son amenazados por las actividades humanas, principalmente por el cambio de uso y el sobrepastoreo. No obstante, las turberas son un tipo de humedales que están siendo amenazadas por la degradación, por lo que hace falta producir una mayor información científica y tecnológica sobre la extinción y el estado de las turberas andinas. Ahora les pasaré con mis compañeros. Gracias. Conclusiones. Las turberas peruanas almacenan grandes cantidades de carbono que tiene una importancia significativa en el contexto nacional y regional. A pesar de décadas de degradación continua, se ha prestado poca atención a las turberas de PP en la cuenca amazónica peruana. Esta investigación es un primer intento de mapeo y descripción de su degradación mediante la combinación de análisis de teledetección e inventarios de reserva de carbono en la biomasa, basados en mediciones en tierra. Los resultados sugieren que la degradación forestal de los PP densos se manifiesta por un cambio en la estructura del bosque, de vegetación dominada por palmeras a vegetación dominada por árboles, lo que se traduce en una importante reducción de las reservas de C de la biomasa. También se descubrió que los métodos de teledetección que combinan tanto datos satelitales activos como pasivos son prometedores para el mapeo y el monitoreo de la degradación forestal de PP densos en el ámbito regional. Las investigaciones futuras deberían considerar el desarrollo de criterios adicionales para identificar la degradación, refinar las estimaciones de pérdida de biomasa y medir las emisiones de GEI de turbas asociadas con la degradación y evaluar la extensión espacial de la degradación en los bosques dominados por Mauritia flexuosa en la Amazonía. Proporcionar estimaciones sólidas y creíbles de los impactos de la degradación constituye un paso esencial antes de la planificación y adopción de estrategias de conservación. Evitar la deforestación y degradación de las turberas peruanas es factible y tiene mayores posibilidades de éxito a través de iniciativas que involucran a las comunidades locales que viven en estas áreas. La participación de las comunidades también beneficiaría el monitoreo de la degradación forestal en tales casos de degradación total.